y a un equipo Perdón. de, sí, con un equipaje grande para ser un gran guerrero y pues mm, se podría decir absurdamente que pues David iba así sin nada, ¿no? Pero pues tenía lo más grande que era la protección de Dios. Amén. Muy bien, Ujú. muy bien. Vienen con todo, ¿eh? Ok, les hago una pregunta. Ahorita que puse al principio el audio, ¿se escuchaba bien? Sí, Sí, sí se escuchaba. sí. ¿Bien? ¿No se escuchaba cortado? No. No, No, se escuchaba bien. Ok, entonces ya le estoy entendiendo esto. Muy bien, pues vamos al estudio directamente. ¿Quién me ayuda a leer? Si es que alcanzan a leer desde el celular, si no, díganme, por favor. Yo, mi hermano. Adelante, hermano. Sí, el desafío de Goliat, verso 4 al 11. Goliat, un gigante filisteo, reta al ejército de Israel y los intimida con su tamaño y fuerza. Su amenaza provoca miedo generalizado entre los israelitas. David llega al campamento, versos 17 al 20. Jesé envía a su hijo menor, David, a llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla. Es en este momento cuando David escucha el desafío de Goliat. David se indigna ante el reto del gigante, versos 23 al 26. Al escuchar el insulto de Goliat, David se pregunta por qué nadie ha enfrentado al filisteo y muestra una fe inquebrantable en Dios. La incredulidad de sus hermanos, versos 28 al 30. Su hermano Eliab lo reprende y minimiza su presencia, pero David insiste en la importancia del honor de Israel y de Dios. David es llevado ante el rey Saúl, versos 31 al 37. David convence a Saúl de que puede enfrentar a Goliat contando cómo ha matado leones y osos al cuidar ovejas, confiando en la protección divina. David rechaza la armadura de Saúl, versos 38-40. No se siente cómodo con la armadura del rey y así que se enfrenta al gigante con su honda, 5 piedras lisas y su fe. Goliat desprecia a David. Goliat se burla de David por su juventud y tamaño, subestimándolo completamente. David declara su confianza en Dios, versos 45 al 47. David proclama que la batalla es del Señor y que él entregará a Goliat en sus manos, demostrando su total dependencia de Dios. David derrota a Goliat, versos 48 al 51. Con una sola piedra, David hiere mortalmente a Goliat en la frente y luego le corta la cabeza con su propia espada, obteniendo una victoria sorprendente. El triunfo impacta a Israel y filisteos, versos 52 al 54. Los israelitas se llenan de valor y persiguen a los filisteos. David se convierte en héroe nacional y presenta la cabeza de Goliat como trofeo. Ujú, gracias, hermano. Muy Sí, hermano. interesante, ¿verdad? Aquí está resumido todo el capítulo 17. Sin embargo, pues vamos a analizarlo poco a poco. Para empezar, ¿qué les llamó la atención, ya sea de esta lectura o de la que ustedes hayan investigado? Adelante, ¿quién dice yo? Buenas noches, pastor. Hola, Buenas hermano, noches. adelante. Gracias. Bueno, a mí lo que me llama la atención de este capítulo es de que, pues, si nosotros trasladamos todo lo que ya leímos a nuestro momento de que estamos viviendo, quizás nosotros tengamos problemas muy grandes, ¿verdad? Así como Goliat, tan grandes que muchas veces pensamos que, o pensaríamos, que son imposibles de derrotar. Sin embargo, esos problemas nosotros los podemos vencer gracias a Dios, ¿verdad? Que está con nosotros y sobre todo a Jesucristo que está con nosotros, que es el que nos protege, nos guía y nos libera de todo, ¿verdad? Em, Sin embargo, nosotros podríamos decir, no, pues todo por añadidura será dado, ¿verdad? Sin embargo,
pues también aquí este David, pues nos puso el ejemplo de que él luchó para derrotar a Goliat. Fue un esfuerzo muy simple a simple vista, ¿verdad? Podemos decir, ay, no, pues fue una pedrada que le lanzó con su onda y que ya con eso lo terminó, ¿verdad? Y podríamos decir, fue muy sencillo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nosotros vamos a este, a vencer algo de una forma sencilla, simple, que estamos esperando solamente a que Dios nos ponga todo en bandeja de plata, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos también que poner de nuestra parte, pero nuestro esfuerzo, por muy grande que sea, va a parecer mínimo frente a todo lo que nos va a hacer, a servir de apoyo el Señor, ¿verdad? Eso es lo que llama mi atención. Amén, amén. Se dice fácil, ¿verdad? Pero no. Así es, Ok, exacto. gracias, Así. hermano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pudieron estudiar? Adelante, pueden participar. ¿No, nadie? Ahora bien, muy callados o no me escucho. Yo creo que también, Adelante. bueno, decía que pues Goliat se reía de él, ¿no? Porque pues estaba muy chiquito. De hecho, dice que estaba con su papá cuando lo iba a ungir Samuel. También su papá no creía en él, ¿no? Por su estatura, por cómo era. Estaba haciendo pues ya un juicio, ¿no? De que pues no podía representar a Dios porque pues no tenía el porte, ¿no? Entonces pues aquí Goliat pues está haciendo lo mismo, ¿no? Como pues este no me va a servir ni para el arranque, ¿no? Y yo creo que minimizó lo que Dios tenía para él. Ujú. Sería, Muy bien, buena observación, ¿verdad? Minimizó su estatura, su físico. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Adelante, hermano. Sí, bueno, aquí es de llamar la atención cómo es que el propio David confronta al mismo ejército de Israel, ¿no? Hablando de quién es este incircunciso que atenta, parafraseando desde luego, que atenta contra el Dios viviente y su pueblo. ¿Quién tiene esa osadía, verdad, de desafiar al pueblo escogido de Dios? Y evidentemente que eh, si consideramos que David como tal era propiamente el amado del Señor, el antecedente propio de su formación y de su habilitación era desde que era el pastor de las ovejas, Ujú. el cual fue habilitado, fue preparado en valor, en responsabilidad, en pastoreo, en el cuidado de las perniquebradas, de las miopes, de las inválidas ovejas a las cuales él tenía que estar habilitando para que pudieran sobrevivir, porque esa es la función del pastor como tal, estar llevando a delicados pastos, pastos desde luego de abundante follaje para que ellas se nutran, desde luego estar circunscritas a un redil, a una circunscripción de protección misma que es propia del pastor, atiende a todas y cada una de ellas. David se estaba habilitando desde sus años mozos en este quehacer. Era el antecedente inmediato de lo que día de tiempo el Señor de manera predestinada, porque a los suyos predestinó y David era uno de ellos, iba a tener una función muy específica como rey de Israel. Bien. Tenía que ser habilitado, de tal manera que cuando llega, ven incluso a nivel de la palabra, se habla de ese paladín filisteo que ostentaba desafiar al Dios viviente y al ejército de Israel. El mismo David, amado del Señor, les pregunta eso, no solo al rey Saúl, sino a los propios hermanos que de alguna manera querían efectivamente hacerlo de lado, porque no tenían la capacidad de confrontar a ese gigante,
¿Por qué no tenían esa capacidad de confrontar al gigante? Pues es claro, no había una comunión con Dios. David en su quehacer pastoral tenía esa comunión con el Señor, mismo que lo fortaleció y lo fortificó a la hora de enfrentar osos y leones para la defensa de su pastoreo, de Ujú, sus ovejas, cosa que si bien entendemos, nosotros nos estamos formando con los cimientos de una fe activa, y no de una fe solamente dicha de labios, pero no ejercitada, pues estaremos habilitándonos para mayores retos y mayores pruebas. Fue muy gradual el crecimiento de David como tal, porque al final iba a ser el pastor como rey del pueblo de Israel y ujú, tenía que estar habilitado desde el principio. Y una de esas atribuciones de un pastor es la valentía como tal, el celo de aquel que lo respalda. Y si era el Dios viviente del pueblo de Israel el que lo respaldaba, evidentemente que tenía que hacer de lado lo que le estorbaba. Y nosotros también tenemos que hacer de lado lo que nos estorba. No necesitamos armaduras que estén por encima de nosotros y que no nos permitan estar en la habilitación que el Señor nos ha dado, haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Una armadura de sobra es la soberbia, una armadura de sobra es la autosuficiencia, una armadura de sobra es el juicio, es la murmuración, es la negligencia, esas son armaduras de sobra. ¿Por qué David lo identificaba? Pues porque plenamente él se hacía entender como dependiente plenamente del Señor, del Dios viviente. Y él fue el que lo respaldó. Y delante del Señor, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que pudiera compartir de inicio. muy bien, muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? Ok. Bien, vámonos por partes. Me voy punto por punto nuevamente. Primeramente vemos que el pueblo de Israel tenía pues encima siempre un enemigo. ¿Quién era? Los filisteos, ¿sí? El famoso pueblo filisteo, ¿verdad? Que le hizo la vida imposible al pueblo de Israel una y otra vez. Ahora en este momento, pues aparece alguien que sobresale sobre todo el pueblo filisteo y no es nada menos y nada más que Goliat, el gigante filisteo. Ajá, que podía verse con una gran altura desde lejos, ¿verdad? Esto causó, pues obviamente, la intimidación de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también le gritaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Al ejército de Israel, ¿sí? Retándolos para quien lo pudiera vencer y lanzaba no solamente eso, sino podemos imaginárnoslo quizá diciendo groserías, insultando, de hecho insultando a el nombre del Dios de Israel, ¿verdad? No solamente al pueblo. Y dice aquí en lo que señalé en verde. Dice, reta al ejército de Israel y los intimida. ¿Con qué? Con su tamaño, con su fuerza y su amenaza provoca un miedo como generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los israelitas o los soldados israelitas o los que estaban en ese campo de batalla quedaron completamente aterrorizados frente a este gran paladín, ¿verdad? Frente a Goliat. Entonces, hablando un poco del miedo generalizado, ¿qué podemos pensar nosotros? Efectivamente, basta una zozobra, una ansiedad, una intimidación personal para permear de manera gradual y generalizada en toda una cantidad de gente. Pero Ujú, de igual manera puede ser lo contrario. Me recuerdo yo de esa lectura de Gedeón, cuando sus ujú, 300 al final contra los madianitas, que fueron elegidos a la hora de la manera de tomar agua del arroyo, en la que estaban alertas y evidentemente eran hombres valientes, seleccionados por el mismo Dios, que iban a
a contender de la manera que contendieron con la estrategia de Dios para poder permear valentía, disciplina, uniformidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un miedo generalizado? El que invade a todos aquellos que evidentemente no están bien plantados en el ejercicio de lo que van a contender. Como no Ujú, tenía el pueblo de Israel la certeza por su falta de comunión con Dios de que este Dios lo respaldaba, de ahí permeó todo ese miedo generalizado. Y ujú, entonces, si hubiesen ejercido el amor, como bien lo dice la palabra, el amor quita todo temor, si hubieran ejercido ese amor al Dios viviente, se hubiera sido un ejército que no iba a dejarse permear por el miedo generalizado. Y eso nos pasa en la actualidad. Tenemos miedos, ansiedades, temores, porque no estamos asidos de la mano del Señor. Y viene cualquier gigante, y luego me atrevo a pensar que ni gigante, viene cualquier chaparrito que quiera intimidarnos y realmente permea ese miedo generalizado porque no estamos bien plantados, como en su momento David estaba bien plantado delante del Señor. ujú. Interesante lo que acaba de decir. Gracias, hermano. Ok, avanzando. David llega al campamento entonces. Su padre le dice a David que lleve provisiones a sus hermanos que están en el campo de batalla. Y cuando David llega a ese lugar, comienza a ver algo que le sorprendió. ¿Qué fue lo que vio? Que el pueblo de Israel o el ejército de Israel estaban como que escondidos, como, ¿cómo lo puedo decir? Como juntos en un solo lugar, atemorizados y llenos de miedo, ¿verdad? Pero también escuchó a alguien que estaba gritando, alguien que estaba ofendiendo. Dice aquí, en ese momento es cuando David escucha el desafío de Goliat. Pregunta, ¿cuál era ese desafío de Goliat? ¿Sí lo pudieron leer? Pues decía que los iba a tener ya de esclavos después de que, bueno, que primero fuera uno para que peleara con él y como pues iba a perder, pues iban a después ya ser todos sus esclavos de los filisteos. Ajá. Les dice, si alguien me gana, seremos sus esclavos. Pero como estaba confiado en que él iba a ganar, acertadamente lo que acaba de decir, pensó y pensaban todos los filisteos que iban a por fin a someter al pueblo de Israel. Ujú, interesante. ¿Alguien quiere decir algo más aquí? Sí, una acotación adicional a lo que Adelante. exactamente comparte nuestra hermanita Susi. El hecho de que en ese tiempo, dentro del contexto y manejo histórico, a nivel de lo que eran los enfrentamientos de guerra, había esa directriz o protocolaria acción de que el paladín de ambos ejércitos podrían confrontarse y si así lo asumían los reyes respectivos, se Ujú, convenían ese tipo de tratos en las cuales si tu mejor guerrero con el mío tendemos a ganar, ustedes serán esclavos. Y la opción era de que si no querían ese trato, había guerra, ¿verdad? ajá, correcto. Ok, entonces, pues ahí está, ¿no? Están atemorizados, se hizo un miedo generalizado, como veíamos en el primer punto. Después David se indigna ante el reto del gigante, ¿verdad? Al escuchar el insulto de Goliat, David se pregunta, ¿por qué nadie ha enfrentado al filisteo? Pero muestra que una fe inquebrantable en Dios. Él ya tenía la fe. Vamos rápido a la Biblia. Vamos a leer versículos 23 al 26. ¿Sí tienen su Biblia? Sí, Dice, mientras hablaba con ellos, aquel campeón filisteo llamado Goliat de Gat salió de las filas filisteas y volvió a repetir las consabidas palabras. Y David lo oyó
Cuando vieron a aquel hombre, todos los israelitas huyeron de su presencia llenos de miedo. Un israelita dijo: ¿Han visto a ese hombre que se adelanta, viene a desafiar a Israel? A quien sea capaz de vencerlo, el rey lo colmará de riquezas, le entregará a su hija y eximirá de impuestos a su familia. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿Qué se le dará a quien venza a ese filisteo y limpie la deshonra de Israel? ¿Y quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Wow, tremendas palabras. Bueno, ahí hay, y llama la atención que hay un trofeo, ¿verdad? ¿Cuál era ese trofeo para el que lo pudiera vencer? El dar en casamiento a su hija Ajá, y, y la exención de impuestos en su casa. ok, suena atractivo. Sí, desde luego. ¿Qué piensan los demás? ¿Suena atractivo? Imagínate exento de impuestos tu casa. Yo creo, bueno, yo pienso que a lo mejor, por muy atractivo que fuera lo que les iba a dar, él estaba muy molesto porque estaba, pues, insultando, ¿no? Al rey de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que él lo hizo sin, bueno, yo quiero pensar que lo hizo sin, no, pues yo voy por esa recompensa, ¿no? Ujú. Lo hizo más por el amor a Dios que le tenía. Ajá, correcto. No Sí, solamente, sí, ay, sí, perdón, adelante, adelante, hermano. perdón. Ese amor propicia un celo santo. Ese amor a Dios habla de que yo que he estado en medio de la naturaleza con la responsabilidad del pastoreo de las ovejas, que Dios ha creado, los cielos que Dios ha creado, las lluvias que Dios ha creado, los árboles que Dios ha creado, he aprendido a amarlo y de tal manera lo amo que no puede caer en labios de un incircunciso filisteo el que lo vitupere, desprecie o lo trate de esa manera, ¿no? Entonces, sí, el pretexto, la justificación, pero también atractiva la recompensa, por un grado más, efectivamente considero que era el amor de David a Dios. Ujú. Solamente en el caso de David, pero llama mucho la atención el por qué el rey, ¿sí? En este caso, ¿quién fue? El rey Saúl, el que hizo esa oferta. ¿No acaso tuvo que haber sido también el rey Saúl el que tuvo que haber deshecho a este Goliat Claro, o dar la orden para que acabaran con Goliat? claro, Entonces, ¿por qué lanzó esa oferta? Desde ahí está el problema, ¿lo están observando? sí, Y se vuelve atractivo, ¿verdad? Cuando lo escuchamos, ¿sí? A lo mejor ni siquiera somos parte del ejército de Israel, pero suena muy atractivo. Pero bien lo están resaltando ustedes. La fe de David es inquebrantable. Él ya tenía una fe que había practicado por muchos años, quizá desde que era pequeño. así es. Dice aquí, David se indigna ante el reto del gigante, ¿verdad? Y muestra una fe inquebrantable en Dios. Viene aquí la incredulidad de sus hermanos. Su hermano Eliab lo reprende. Fíjense, su hermano, quizá el mayor, lo reprende y minimiza su presencia. Pero David insiste en la importancia del honor de Israel y de Dios. ¿Qué piensan esto de que su hermano lo reprende y lo minimiza? Sí, que todos tenemos una escala de valores y de prioridades. En Ujú, tratándose de Eliab como el mayor, y que él era posiblemente el de mayor porte y el que para en su momento Samuel había sido el prospecto ideal para el reinado, ujú, vemos cómo aquí ocurre el que aparece en el discernimiento que Dios pone, aparece ese actitud egoísta de cómo tú vas a pretender sobresalir respecto a mí, por lo menos,
y justificando tal vez a los hermanos, pero en el fondo era que hablaba por él mismo. Él Ujú, hablaba por él mismo. Y vaya que Eliab quiere decir mi padre Dios. Dios es mi padre. Eliab quiere decir eso, ¿eh? ujú, Y entonces como tal, no lo estaba honrando al padre. ujú, Y cuando ve que David, el amado del Señor, está dándole el honor, el lugar al Padre Celestial, evidentemente, ¿qué pasa? Muchas de las ocasiones ocurre que cuando se suma una responsabilidad delante del Señor, puede haber una tendencia a querer minimizar, a querer sobajar o humillar lo que en el corazón de aquel que realmente está queriendo ejercitar un amor hacia el Señor, se quiere depreciar, se quiere minimizar por celo, por egoísmo, ¿verdad? Por codiciar una postura emocional o espiritual delante de Dios. Tan ujú. es el grado y el contraste de las expectativas de prioridad de Eliab, que reprende y minimiza al pequeño David, porque dice, ¿tú qué vas a poder hacer contra ese? Si yo, que soy grande, fuerte, bien parecido, no me atrevo, tú que eres pequeño y el Así más es, joven, ¿cómo lo vas a hacer? así ¿No? es, Pero ¿cuál era la prioridad de David? Y ahí podemos entrar todos, en la importancia del honor de Israel y de Dios. Si correcto. nuestra mira es Dios, no va a haber obstáculo o no va a haber gigante que evite contender contra ese gigante para darle la honra a aquel que me dio la vida y que me da el aliento día a día y su misericordia renovada al despertar. Nada será eso. Ok, no, gracias, hermano. Noten que esto de minimizar no vino del gigante. Bueno, también, pero no aquí. Vino Así es, de su propia familia. Y es algo que quisiera que veamos ahorita un poquito. Tu familia te conoce, ¿cierto? sí, Quizá tu propia familia sabe de qué pie cojeas, ¿cierto? Dijo el Señor Jesucristo, nadie es profeta, ¿en qué? En su propia tierra. ¿Por qué? ¿Por qué diría esto? Porque a alguien de la familia no le van a creer. Nos pueden decir, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Y de veras Dios te dio ese ministerio? ¿Y de veras eres una persona que busca a Dios? Y pueden cuestionar mil cosas, hermanos. Nota que el primer frente de batalla viene de tu propia familia. Adelante, hermana Susana. No, ahora soy yo el Bueno, pastor. hermano Juan Pablo. Gracias. Bueno, pues creo que este Eliab, él, cuando vio a David que llegó al campo de batalla, pues prácticamente lo despreció, ¿verdad? Ujú, Casi que con tu tamaño, sin experiencia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo aquí, no? Casi, casi no juegues. Es algo que tú no vas a poder vencer, ¿verdad? Sabiendo que David ya había sido ungido por el Señor. Bueno, más bien ungido por el profeta y para que fuera rey del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, creo que eso es una falta de confianza que hubo entre ellos. Incluso ya lo vimos, ¿no? Que cuando fue ungido David por el profeta Samuel, pues prácticamente sus hermanos no estuvieron de acuerdo con ello, ¿verdad? ujú, Prácticamente eran sus egos los que eran mayores, no tanto ellos, ¿verdad? Ellos también eran grandes, ¿no? Al lado de David, pero creo que el ego era mucho más grande y creo que es algo que sucede muy a menudo, ¿verdad? Si nosotros esto lo trasladamos a nuestros días, a nuestras vidas cotidianas, o bueno, yo hablo en mi vida, es como el hecho de que uno pues muchas veces tiene ese ego tan fuerte, mucho más grande que la fe que debemos de tener en el Señor. Entonces, ese ego es el que impide que nosotros tengamos esa confianza y esa, o sea, confiar a ojos cerrados en, en el Señor para que sepamos que nos va a ayudar y que va a luchar por nosotros y que nos va a salvar de todo mal, ¿verdad? Así así. pasó con David. A él lo despreciaron prácticamente porque decían, es que es muy pequeño, ¿cómo vas a luchar, no? Incluso, ¿qué te vienes a burlar de nosotros que estamos aquí sufriendo?
yo me imagino a todos muertos de miedo, ¿verdad? En esa escena. Acá en el protocolo que llevaban de guerra, pues prácticamente era como bien paniqueados todos, ¿no? Por el hecho de que estaban viendo un gigante Ujú, enorme ujú. y, y bien armado y todo, ¿no? No sabían ni por dónde llegar, pero perdieron la confianza en Dios, ¿verdad? En ese Ajá, momento en que podía salvarnos. correcto. Se concentraron más en el problema grande que en lo Ujú. que Dios podía hacer. Gracias a Así, salud. O sea, gracias. perdió en este caso la brújula, ¿verdad? Gracias. Así es. Muy bien. Con lo que decía respecto a la familia muchas veces son los primeros que te van a decir, no lo hagas, no está bien, ¿quién eres tú para poderlo hacer? Entonces viene el ataque primeramente y nota que el ataque no es de afuera hacia adentro, sino viene de adentro. ¿Te diste cuenta? De su propia familia. Bien, avanzo. David es llevado entonces ante el rey Saúl debido a que insistió, ¿verdad? Yo lo voy a vencer, yo lo voy a matar. Entonces es llevado ante el rey. David convence a Saúl de que puede enfrentar a Goliat, contando cómo ha matado leones y osos al cuidar las ovejas de su padre, confiando también en la protección divina. Ahora, Saúl, pues lo deja, ¿verdad? Quizá él también tenía esta, el minimizar a David, uno porque sabía que a él se le había entregado el reino, y dos, porque quería deshacerse de él. Entonces sí le permite enfrentarse a él, ¿verdad? Dice que le pone su armadura, ¿verdad? Pero no se siente cómodo con la armadura del rey. ¿Por qué? Porque no la había usado anteriormente. De hecho, pesaba mucho y no podía cargarlas más, ni siquiera pudo cargar la espada del rey Saúl, ¿verdad? Y aquí se enfrenta al gigante solamente con qué, con lo que él sí sabe dominar, que es la onda. Fue al río, juntó 5 piedras lisas, pero principalmente lo que lo movió fue su fe. Entonces dijo, con esto yo voy a deshacer a aquel que se atrevió a insultar al pueblo de Dios y a Dios mismo. Ok, ¿qué piensan hasta aquí? ¿Qué piensan? Que efectivamente, a- amén de que está tal cual descrito en este cuadro sinóptico acertado, el que se armó de su honda 5 piedras y su fe, yo tomaría el orden de esta manera, y no porque esté mal el descrito aquí, porque así aparece en la palabra, Ujú. pero efectivamente partiría su fe, la honda y 5 piedras. En Correcto. primer orden, la fe, porque de la fe, entendiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, él tenía la certeza de esperar en el Señor, siendo activo en lo que ya había sido habilitado, que era su fe activa, forjada desde el pastoreo a la hora de confrontar su responsabilidad en el cuidado de las ovejas y de la defensa de las mismas contra osos, contra leones. Su fe se habilitó de la onda que desde ese tiempo ejercitaba y con esa misma onda atacó o venció a los leones y a los osos. Ujú. Evidentemente no fue cuerpo a cuerpo porque hubiera acabado muerto, pero ¿qué era lo que le motivaba? Esa fe acertadamente descrita, inquebrantable, en el orden de que ejercida como fe activa, ya lo que el Señor le había habilitado de manera accesoria, que era la onda y las piedras, Ujú. venían a ser el complemento de las cosas. Es como cuando aquellos guerreros, aquellos arqueros, 600 arqueros zurdos que no fallaban ni un flechazo, ¿verdad? De tal manera que eran habilitados para la guerra cuando en aquellas contiendas entre el mismo pueblo de Israel, entre tribus, por todo aquel problema
cuando hubo ese destazamiento de esa mujer y de las 12 que se esparció por las 12 tribus de Israel. Amén. Y vaya, son eventos en los cuales se ejercita lo que se ejercita, pero anteponiendo la fe en el Señor. Y vemos que efectivamente Él se habilitó, él hizo su parte, Él se esforzó, Él se capacitó, porque imaginemos, hermanos, todo el ejército de Israel con temor, hombres a espada, capacitados, forjados en las guerras, con temor, y llega un varón lleno de la presencia del Señor, por la cercanía con el Señor, porque asumió su responsabilidad desde que era un pastor, es decir, desde lo más pequeño. Si eres fiel en lo poco, pues te pondré en lo más alto, Ajá, parafrasea el Señor, ¿verdad? así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fieles en lo poco, fieles con lo poco y fieles en lo ajeno, ¿sí? Porque nada es de nosotros, todo es del Señor. Amén. Y entonces, partiendo de esa premisa, nosotros haremos grandes cosas, pero no por nosotros, sino por el respaldo del Señor. Amén. Si nosotros leemos la palabra diariamente, el Señor hará grandes cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Si la escudriñamos, el Señor hará grandes cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Si Amén. oramos, el Señor hará grandes cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Pero si esos varones de guerra que estaban habilitados para la guerra, ausentes de la presencia del Señor, porque no ejercían una fe activa, no tenían esa comunión como requisito básico y vital para confrontar los menesteres del diario hacer, y en este hacer era la guerra, no importa qué tipo de habilitación se pueda tener si se está alejado del Señor, porque al final no hay amor, y sin amor no se hacen las cosas. Nada más era comentar. No, y muy bien. Y ya me está ganando la idea de lo que seguía. Pero está bien. Estaba viendo ahorita el Salmo capítulo 1. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Ajá. Amén. Entonces, en base a esto que acabo de leer, ¿cómo lo podemos comparar con la onda de David y sus 5 piedras y su fe? Ah, qué bonita analogía. ¿Ya lo, ya Qué, lo, ya lo entendieron? qué bonita A ver, analogía. ¿lo pudieron explicar, por favor? Yo quisiera que mis hermanos compartieran su apreciación. Ajá. David estaba ejercitado, escuchen esto, ejercitado en el uso de la onda. Él donde ponía la onda, la piedra, Bueno, de Sí, hecho, yo creo que ajá, también es un talento que Dios le dio desde niño, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, yo creo que nadie maneja algo o mandan a alguien a la guerra sin saber utilizar algo, ¿no? ajá, En cambio, pues, tenía su onda y sabía utilizarla, no era la primera vez que la utilizaba. Y rechazó la armadura. Y dice aquí que eran piedras lisas, pero yo no me imagino a alguien que haya dicho, pues ahorita lo agarramos a piedrazos, ¿no? O sea, ni puntería tenemos a veces. Entonces, yo creo que es algo que Dios le dio desde, desde el momento que era este pastor, ¿no? Algo que pues no todos podían tener, ¿no? En el caso de los demás guerreros que estaban ahí, también bueno, que tuvieron el mismo privilegio tal vez de haber sido los que mataban a Goliat. ujú, ok. Todos esos dones, talentos, sí los da Dios con toda seguridad. Ajá, pero aquí hay algo interesantísimo. ¿Sabían ustedes que si cada uno de nosotros practicamos una y otra vez durante todos los días, durante todo el tiempo, un par de años, también podríamos acertar así como acertaba David? claro. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se dice del este karateca Bruce Lee, ¿se acuerdan de él? Sí. Sí. Que una vez se acercó a alguien y le dijo, oye, ¿por qué no estás practicando diferentes técnicas? ¿Por qué te concentras solamente en una patada?
¿Y qué creen que respondió? La voy a seguir haciendo hasta que me salga. Así es. Sí, es que como el caso de alguien que practica básquetbol, que practica muchas horas, días y días, semanas, meses, años, quizá con un solo tiro, pero cuando lo domina, ¿qué creen? Sí, Es preeminente. ajá. Entonces, tantito, si nosotros practicamos la lectura de la palabra de Dios, ¿qué creen que pase? ¿Cómo confrontó el Señor Jesús al diablo en la tentación? Con la Con la palabra. palabra. Con la palabra de Dios. Entonces, nos podemos dar cuenta de la importancia de sí tener la fe en el Señor, pero también de capacitarnos. Ok, adelante, hermana Susana. Soy yo, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, adelante. Sí, bueno, algo que me gustaría apuntar, ¿verdad? A David, el Señor lo fue capacitando poco a poco, le fue poniendo diversos retos, porque simplemente el hecho de que en un momento dado defendió a Betsabé de que fue atacada. Entonces, ahí fue un reto, luego con el oso, con el león, o sea, fueron varios, digamos que entrenamientos, ¿verdad? Fue subiendo de nivel, por así decirlo, hasta llegar a Goliat, que fue casi la cereza del pastel, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente no para David, sino para Dios, que ya lo había pulido, ¿verdad? Ok, nada más hago la observación, Betsabe viene mucho después. Ujú. Después de que ya había vencido Ajá, a Goliat. vale, porque aquí apenas es el joven David. Pero está bien, sí, sí, siguió Dios trabajando con David y vaya que trabajó mucho. Ajá, Muy bien. Otra ok, cosa que quisiera apuntar. sí, hermano. Eh, Realmente, qué importante es efectivamente la lectura de la palabra, y ahorita lo acabamos de corroborar, ¿verdad? En el orden de ver la cronología de los eventos para el efecto, efectivamente, de no confundirnos, porque en la misma práctica de la lectura cronológica, en tratándose, me refiero del orden de los 39 del antiguo o de los 27 del nuevo, si nosotros seguimos el orden, vamos a tener la secuencia clara de la historia bíblica como Amén. tal, ¿no? Así De es. tal manera que apuntando al hecho de lo que inicialmente se observaba, de perfeccionarnos en el dominio y en la habilidad de cualquier actividad que realicemos, cuanto más en tratándose de la habilidad de conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que asumir responsabilidades, sobre todo cuando ya estamos en una postura de un ejercicio de un ministerio, de tal manera que es delicado el que no entendamos la responsabilidad de perfeccionarnos, porque podemos crear confusión y en vez de ser peldaño de edificación, podemos ser piedra de tropiezo, ¿no? ¿No? Lo cual no nos permite ejercitar ningún tipo en su momento de consejería, porque entonces va a salir más caro el caldo que las albóndigas, Ajá. de tal forma que esa observación de que tenemos que afinar nuestra lectura, nuestra meditación, porque qué hermosos versos se citaron ahorita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se ha detenido en el pecado, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Eterno medita de día y de noche y es su deleite, Amén. ¿verdad? En esa cercanía con el Señor vamos a ser habilitados, porque yo les he de compartir, mis amados hermanos, ya Dios bendijo como un breviario nada más adicional, unos segundos. El Señor nos ha bendecido en su momento con un curso de hebreo básico, el cual es la palabra santa por la cual el Señor le plació hablarle a la humanidad a través de su pueblo, Amén. ¿verdad? Pero, por ejemplo, se tiene uno que aplicar a estos dos primeros versos, por ejemplo, Ashreai Asher lo alagbat sar reshain ubder hatayin lo amat ud moshab letzin lo yashab kim betorah Adonai hetzog torato llegué yomam balaila. Ese es verso 1 y 2 del hebreo. Para decir esos dos versos se requieren años, ¿verdad? Pero producto de qué? Del amor al Señor,
Amén. Nosotros, esto lo he dicho más de una ocasión, es cuestión de amores. Si nuestro amor al Señor va incrementándose, va creciendo, el Señor de verdad nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Pero tenemos que ser como David, ejercitarnos en una fe activa que se vuelva inquebrantable y que Él es nuestra roca fuerte, ¿verdad? Nuestro alto refugio. El domingo se veía una prédica bonita, hermosa, que se deleita uno, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué Amén. hermosos versos del Salmo 91. Si estamos en esa cobertura, evidentemente vamos a estar respaldados por el Señor. Era lo que ejercitaba David. Habitaba, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente y moraba, ¿verdad? En ese resguardo. Pero si nosotros nos salimos de esa circunscripción, estamos vulnerables y estamos indefensos y somos susceptibles de los gigantes, de tal manera que nosotros acertadamente se señala. Qué bonito ejemplo de decir, si nos dedicásemos más a estudiar la palabra y hablemos del nivel y de la condición de cada quien, no del hermano, no de mi condición. Amén. Yo leo la palabra diario. Bueno, si no la leo diario, me voy a ejercitar por empezar a leer diario 5 minutos, ¿verdad? Y me va a dar un refresco, una vitalidad, una edificación que se va a ver palpablemente a la hora de que yo mis labios los abro, porque está lleno mi corazón de lo que en él abunda. Amén. Entonces, de ahí la exhortación y el ánimo que bendito Dios nos permite a través de estos estudios bíblicos para confrontar que la palabra de Dios es viva y eficaz y atemporal, aplicable en cualquier generación. Y esta es nuestra oportunidad aquí y ahora. No puede ser para mañana. Aquí y ahora tenemos que enamorarnos más y más del Señor y entender por qué la palabra dice, amarás a Dios con toda tu alma, tu mente, tu fuerza. Nada más era eso. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Gracias. Ok, avanzando. Goliat desprecia a David, otra vez el jovencito despreciado, ¿verdad? Primero por su familia, pero ahora también por este paladín, ¿verdad? Que se burlaba. Le dice, ¿quién soy yo para que me trates como un perro, ¿verdad? Que vienen con palos, que vienen con piedras y así me quieren enfrentar. Y comienza a burlarse, ¿verdad? Pero David, el pequeño o joven David ya, se enfrenta, ¿verdad? Con fe, él tenía la seguridad de que iba a acabar. ¿Qué le dice cuando corre hacia él y empieza a hacer su onda girar? Tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. ¿Qué tal esas palabras? Su confianza, ¿verdad? Puesta completamente en el Señor. Entonces, David hiere mortalmente a Goliat en la frente. Y noten esto, primeramente lo hiere en la frente, se le clava este, la piedra lisa, ¿verdad? Que había tomado del río, pero después le corta la cabeza con su propia espada. Y aquí hago otra pregunta. ¿Por qué, si ya lo había herido mortalmente en la frente, por qué le corta la cabeza? Por dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nadie? Ay, no sé, yo pienso que como Ajá, para ahora humillar al pueblo filisteo, ¿no? Era el que más ellos bueno, lo echaban, ¿no? ajá, Entonces, él al cortarle la cabeza es como decir, eh, bueno, en este caso, el que tú has enviado, el fuerte que tú has enviado, Dios lo venció. O sea, como que, no ok. sé, para humillarlos, podría ser. Ok, está un poquito rebuscado. Suena bien, pero no. Gracias, Carla. Ajá, hermano Juan Pablo. Sí, gracias.
Bueno, podríamos decir que fue para que no se vaya a levantar de nuevo, ¿verdad? Y que Ajá, bien. Porque ah, normalmente esto lo plasman en las películas, ¿no? Como no sí, lo mató bien, se levanta y lo mata, ¿verdad? En, pero en venganza. Ok, esa Ah, es la ok. primera, acertadamente, para que no se volviera a levantar. Segunda, bueno, hay que recordar que prácticamente en aquel entonces era una costumbre de los guerreros el cortar la cabeza del ajá, adversario. Era pues prácticamente como un protocolo de guerra, pero aquí tiene, a mi forma de ver, tiene un fondo mucho más profundo que ese protocolo de guerra, que es ofrecérselo al Señor completamente ese triunfo que tuvo David, ok, se oye bonito, pero no. pero no, ok, ¿Qué había dicho el rey Saúl? Que le iba a dar, que le iba a que le iba a dar su hijo. a su hija y la exención de impuestos. ¿Y qué pedía? Ah, sí, la cabeza, ¿verdad? Ahí está. De Goliat. ¿Sale? Era el trofeo, era ¿cómo le puedo decir? Era, El, pues, la perdón. contraseña. Ajá, por ahí voy. Era como la contraseña de que sí, aquí está, ¿sí? Para reclamar, obviamente, lo que el rey había dicho. Pero seguramente el rey Saúl se indignó, ¿verdad? Dice el último punto, el triunfo impacta a Israel y Filistea. Los israelitas se llenan de valor y persiguen a los filisteos. David se convierte en héroe nacional y presenta la cabeza de Goliat como trofeo. ¿Cómo ven? Cuando el Señor te permita tener una victoria, asegúrate de cortarle bien la cabeza, porque si no, va a regresar a ti y puede hacer estragos en tu vida. Amén. Amén. Ok. Amén. Tomen captura de pantalla, por favor. Pastor, perdón, ¿le puedo Ah, hacer una pregunta? sí, adelante. Ya ve que aquí dice que David agarra 5 piedras. Eso tiene un significado, ¿no? Las cinco que fueron las 5 piedras que tomó, ¿no? Ajá. No he investigado, pero seguramente sí. ¿Sí? Ah, Seguramente sí hay algún significado. tengo duda aquí en esto porque ya ve que él agarra 5 piedras Ajá. y también ya ve que son 40 días de que va a golear, a molestar, Ujú. son 40, se ha marcado bien los 40 días y Ok. los 5 días de las piedras. Ok. Sería cuestión de meternos un poquito a estudiar Ah, acerca está bien. de la numerología en la Biblia. Ah, Pero está bien, vemos, pastor. pero vemos que con la primera que él agarró, Ajá. con esa mató a Goliat. No Ah, necesitó las otras cuatro. está bien, pastor. Gracias. No, ¿de qué, hermana? Lo voy a estudiar, ¿eh? Es muy buena pregunta esa. Ok, pregunta número 1. Por favor, hermano Marciano, ¿me ayudas a leerla? Si está por ahí el hermano Marciano. Creo que no. Hermano Juan Pablo, por favor, ¿me ayuda con la primera? Uy, creo que ya no hay nadie. O está fallando el internet. ¿Puedo leerla yo? Adelante. Ya, pastor. Dice, ¿qué Goliat estás enfrentando hoy? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas o en el poder de Dios para vencerlo? Wow. Otra vez, por favor. ¿Qué Goliat estás enfrentando hoy? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas o en el poder de Dios para vencerlo? Ok, gracias. Hermana Carla, por favor. La número 2. Sí, pastor.
¿Te detienes ante las críticas o la incredulidad de otros como Eliab o sigues adelante con lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Otra vez la puedes leer, por favor? ¿Te detienes ante las críticas o la incredulidad de otros como Eliab o sigues adelante con lo que Dios ha puesto en tu corazón? Gracias, hermana Carla. Ok, Perdón, mi pastor, se número me 3. fue un poquito la señal. Ok, hermano. ¿Me puedes ayudar con la 3, por favor? Sí, claro que sí. Número 3, ¿estás dispuesto a dar un paso de fe cuando todos los demás están paralizados por el temor? ¿Otra vez la puedes leer, por favor? Sí, cómo no. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe cuando todos los demás están paralizados por el temor? Ok, gracias. Muy bien, pues como ya lo estamos haciendo costumbre, contesten, por favor, estas 3 preguntas o alguna de estas 3, según el Espíritu haya hablado a tu vida hoy. Por favor, contestemos en el grupo para retroalimentar y para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pues Amén. vamos a terminar y le voy a pedir a mi hermano Juan Pablo, por favor, si nos despides en oración. Claro que sí, pastor. Gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre bendito, porque en esta noche nos has bendecido con el estudio bíblico que está por terminar. Señor, gracias por todas las enseñanzas que nos has dado, por todo lo que has puesto en nuestros corazones, por todo lo que has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres grande, porque nos permites encontrar las respuestas a muchos problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana en ti, Señor. Gracias por darnos esa palabra viva que nos está alimentando y que nos está dando un refrigerio para poder continuar en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de Gracias. todos que estuvimos aquí reunidos, en especial por la vida del pastor Abel, que Gracias. nos conduce de una manera adecuada en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por ser con nosotros, por cuidarnos, por protegernos. Guarda nuestro sueño y nuestro descanso en esta noche y sé con nosotros siempre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das y por todo lo que tienes para nosotros, todas esas bendiciones que guardas para cada uno de nosotros si confiamos en ti y tenemos una fe ciega en ti, Padre. Ujú. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Pues ahí está la tarea para la próxima semana, hermanos. Ayúdenme también, por favor, a tomar una captura de pantalla y enviarla al grupo. Leer capítulos 18 y 19, pacto de Jonathan y David, está muy interesante. Saúl tiene celos de David y Saúl procura matar a David. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan bonita noche. Feliz Día del Niño, aunque ya está terminando el día. Que Dios les bendiga. Buenas Buenas noches, noches, Dios Dios los les bendiga. bendiga. Gracias. Gracias. Bye, Dios bye. les bendiga. Bye. Bendiciones a todos. A todos.